si no se me olvida. Y bueno, como de costumbre preparé, bueno, de costumbre para mí, preparé una presentación. Usualmente cuando daba clases en la facultad, en presencial, siempre llevaba el proyector y tenía como monitos, y entonces era como más divertido y más fácil, ¿no? Eh, de repente aquí se complica un poco porque como que se traba con el internet, no puedo pintar encima del pizarrón, etcétera, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos. Entonces, lo que quisiera hacer en esta clase sería como eh, problematizar como algunas cuestiones en torno al Renacimiento, ¿no? O hacer visibles como ciertas problemáticas quizá que están ahí, ¿no? Había mencionado desde la primera clase que independientemente de si nosotros somos conscientes o no de que nuestra visión de un determinado periodo tiene un marco teórico, independientemente de eso, nuestra visión siempre lo tiene. Ujú. Entonces, cada que nos acercamos a un periodo histórico, cada que nos acercamos a alguna corriente filosófica, cada que, no sé, queremos conocer algo de cine, algo de literatura, tenemos como una especie de marco preestablecido que depende como de muchas cosas, ¿no? Que es algo así como esta ventana por la que nos asomamos a ese periodo, a esa cosa y que acaba determinando eh, qué es lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos preguntáramos quién creó el mundo o al mundo, seguramente tendríamos muchas respuestas que dependen, por supuesto, de desde dónde la estamos contestando, ¿no? Desde dónde nos estamos eh, asomando como a esa pregunta o desde qué marco. Si yo fuera un platónico del siglo tercero después de Cristo, quizá respondería, pues el mundo lo creó el demiurgo, ¿no? El mundo fue ordenado por el demiurgo. Pero si yo fuera un cristiano, un católico, un niño que fue al catecismo, seguramente respondería como en esas cosas del catecismo, ¿no? Dios creó el mundo, la tierra y todo lo demás. Si yo fuera un ateo, seguramente diría que más bien el mundo se creó a partir del Big Bang, o si fuera un aristotélico loco, diría que el mundo ha existido siempre, ¿no? Entonces, es más complejo de lo que parece como resolver algo. Y pasa, o esto aplica igual con un periodo como lo es el Renacimiento. Uno puede preguntarse qué cosa es el Renacimiento antes de meterse al Renacimiento, porque eso nos puede dar como ciertas luces, ¿no? Una de las cosas que teníamos en el video y a partir de los textos, perdón, del texto de Carlos Mínguez, eh, es que el Renacimiento es como problemático y complejo, ¿no? El Renacimiento no es una cosa que esté ahí eh, iba a decir como arrojada en el mundo, no es una cosa que esté ahí como objetivamente, por así decirlo, sino que depende como de muchas cosas. Ver el Renacimiento como periodo histórico depende de muchas cosas. Y decía que seguramente cuando nosotros fuimos a la primaria, a la secundaria, a la prepa y vimos algo de historia universal, seguramente conocimos como esta división histórica en donde teníamos grandes periodos. Un gran periodo que era la antigüedad, un gran periodo que era la Edad Media y después otro gran periodo que era la modernidad, ¿no? Y después la época contemporánea. Eh, Atendiendo a esta distinción, Mínguez lo que dice es que el Renacimiento no es propiamente un periodo así como grande y complejo como lo puede ser la modernidad, sino que es más bien una especie de periodo que está a caballo entre la Edad Media y la modernidad, ¿no? O sea, está ahí como, pues, medio como puente entre los dos. Esa podría ser como una definición, pero es una definición como medio parcial. Y la otra definición, pues, atendería al significado del nombre, ¿no? A renacimiento. Renacimiento supone justamente eso, ¿no? Un renacer de algo que se creería que estaba muerto en un determinado momento. Y eso ya nos habla no solamente de una recuperación de algo en el pasado, sino también de un hueco en el medio que nos aleja o se interponía entre nosotros y ese pasado, ¿no? Que ese gran periodo, por supuesto, es la Edad Media.
que en algunas visiones historiográficas se ha visto como este periodo oscuro y de tinieblas, y etcétera, ¿no? Pero bueno, estas dos definiciones del Renacimiento, tanto la temporal como esta cuestión que retoma o que lo hace retomar cosas del pasado, ya nos dice algo del Renacimiento, pero también tiene como ciertas imprecisiones, ¿no? Sobre todo esta cuestión temporal, porque como sabemos, estas divisiones como temporales no es algo que se dé como de manera tajante, ¿no? Tenemos dos grandes acontecimientos, eso sí, que marcan, o para la historiografía, marcan el inicio y el final de la Edad Media, que es como este periodo que separa como estos dos grandes momentos luminosos, ¿no? Que serían la antigüedad y el Renacimiento. Y el periodo que marca, o el punto que marca el inicio de la Edad Media, es la caída del Imperio Romano en 476. Bueno, el Imperio Romano de Occidente. Ahí iniciaría la Edad Media, ¿no? Y la Edad Media acabaría cuando cae el Imperio Romano de Oriente en 1453. El problema con estas distinciones o con estas separaciones es que, por supuesto, estos periodos históricos no son como tajantes, ¿no? No es que justamente en 476 se acabe la Edad Media y se acabe la antigüedad y se acaben las costumbres antiguas y todo el pensamiento antiguo y de repente todo el mundo empiece a ser medieval, ¿no? Eso no pasa. Eh, y no es tampoco que en 1453, cuando eh, cae Constantinopla, de repente se acabe la Edad Media y se acabe este periodo de oscuridad y ya todos seamos modernos, ¿no? O sea, estas cosas como que no pasan, ¿no? Y el otro problema es que eh, el nombrar a los periodos o ponerles etiquetas a ciertos periodos históricos casi siempre es una cuestión posterior. Ujú. Seguramente cuando Platón y Sócrates y Aristóteles y Diógenes estaban en Atenas, ay, se me fue el nombre, bueno, ahí en el foro, donde sea que estuvieron, no estaban pensando que estaban en la antigüedad, ¿no? Así como nosotros no estamos pensando que estamos en algún periodo eh, en específico, ¿no? Por supuesto, cuando, no sé, Pedro Abelardo estaba escribiendo las cartas a Eloísa, que es una historia ahí como turbia, no estaba pensando que era un pensador medieval, ¿no? Federico dice que si el simposio, no pensaba como en el ágora, así como el lugar físico donde se reunían, ¿no? El simposio ya será otra cosa. Ajá, entonces les decía, así como Abelardo, pues no decía, claro, Abelardo es un filósofo medieval que era como particularmente arrogante y se consideraba como el mejor filósofo de la época, pero lo cierto es que seguramente no se consideraba el mejor filósofo medieval, porque esta consideración de decir este periodo es la Edad Media, siempre es posterior, nunca se lo ponen como en ese mismo periodo, ¿no? Pensando en un ejemplo histórico como del siglo XX, como la Primera Guerra Mundial, pues la Primera Guerra Mundial no se llamaba la Primera Guerra Mundial cuando empezó, ¿no? Era la Gran Guerra. Se llamó Primera Guerra Mundial después para diferenciarla de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, y tampoco es que en 1914, cuando asesinaron al archiduque Fernando en Sarajevo, pues quien lo hizo estaba pensando que estaba iniciando la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, no, eh, esas etiquetas que se ponen casi nunca son en ese momento o nunca salen en ese momento, sino en un periodo posterior, ¿no? A menos que estemos como en una caricatura, como los Picapiedra, que son conscientes de estos cambios, y, o a menos que estemos como en un periodo raro, como la Cuarta Transformación, que se autodenomina la Cuarta Transformación, ¿no? Pero usualmente estas etiquetas siempre son posteriores. Ujú. Entonces, bueno, primero tenemos esto, ¿no? Las separaciones en el tiempo siempre son difusas. Ujú. O sea, pensemos, por ejemplo, también en la caída de, no sé, en la colonia. La colonia en México, el México colonial tenía como ciertos usos, costumbres, formas de gobierno, etcétera. Y es cierto que cuando se da la independencia,
ya sea que tomemos 1810 o 1821, hay como grandes cambios en la sociedad, en la cultura, etcétera. Pero también es cierto que hay como muchas otras cosas que siguen permaneciendo como igual, ¿no? O sea, no por el hecho de que en 1821 Iturbide y no sé quién más se hayan abrazado en quién sabe dónde, quiere decir que pues, a partir de ese momento pues la vida de todo mundo iba a cambiar, ¿no? O sea, es como muy, muy difuso. Y la otra cosa es que estas etiquetas posteriores que ven como estos momentos históricos tampoco son neutras ni inocentes, porque siempre están cargadas de una ideología, ¿no? Así como nuestro acercamiento a un periodo tiene esta marca, este marco como teórico o esta ventana, todas estas como caracterizaciones que ven en el Renacimiento, en la Edad Media, ciertas cosas no son neutras, sino que tienen también esa carga teórica. Entonces, un poco lo que dice Mínguez en el texto es que eh, a estos límites como difusos del Renacimiento tenemos que sumarle esta cuestión como geográfica o esta cuestión temporal que nos lleva un poco más a la Edad Media, un poco más a la modernidad, y eso también depende de en qué nos interesemos. Si nos interesamos, por ejemplo, en las matemáticas, dice que es un caso particular, seguramente le vamos a poner más atención a algún autor como lo es Nicolás de Cusa y a un lugar que está fuera de Italia, porque Cusa era alemán, o lo que ahora es Alemania. Pero si pensamos, por ejemplo, en una cuestión más bien como religiosa, quizá nos centraremos más en la Reforma Protestante. Si nos centramos más en la literatura, quizá nos centremos en Dante y Petrarca, y eso nos llevaría un poco más atrás. Si nos centramos en la pintura, quizá caigamos con Giotto, o no sé, en la escultura, con Miguel Ángel. Entonces, va a depender mucho de qué estemos viendo, ¿no? Si nos centramos en la filosofía, seguramente va a haber un momento muy particular que nos va a llamar la atención y eso será a mediados del siglo XV con el regreso a Occidente de varios textos filosóficos. Pero bueno, les decía que esta cuestión no era como neutra. Un poco lo que dice Mínguez es que hay como dos grandes autores que configuran el mito del Renacimiento, que son Brooker y Buchart, y que ellos sí consideran que la Edad Media es una edad oscura y que el Renacimiento es como este umbral de la modernidad en donde entramos como a las nuevas luces, ¿no? Entonces ahí está como una visión muy cargada de qué cosa es el Renacimiento. También menciona una visión que es la visión hegeliana, que yo particularmente no he leído directamente, en donde muy esquemáticamente se dice que la antigüedad es algo así como la tesis, la Edad Media es algo así como la antítesis y la modernidad es algo así como la síntesis, ¿no? La filosofía del Renacimiento vendría a ser algo así como la síntesis, lo cual es una cosa muy, muy rara. Y eso no está en Mínguez, lo digo un poco en los videos, pero está en otra autora que se llama Patricia Castelli, que dice que la visión que nosotros tenemos en este momento, en el siglo XXI del Renacimiento, incluso está atravesada por cuestiones tan insospechadas como el Risorgimento italiano de finales del siglo XIX, que lo que hacía era como una revaloración de las figuras nacionales italianas, porque Italia se estaba configurando como un país unitario, por así decirlo. Entonces buscaba recuperar como muchas figuras, y entre ellas tenemos a Bruno, a Savonarola, a Leonardo, a Miguel Ángel, a todos estos grandes personajes italianos. Pero también tenemos otro momento como el fascismo italiano, que igualmente busca como ensalzar ciertos personajes y cierta italianidad. De manera que a partir de estos momentos no solo se recuperan estos autores, estos personajes, sino que empiezan a tener como lugar como en la cultura y que nosotros los conozcamos depende como en cierta medida de eso. Entonces, eh, por eso esta cosa de que no es como neutro. Ujú. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla para hablar como de algunas otras cosas. Eh, todo esto o todo este pequeño resumen era para decir que
esta visión como nunca es neutra, ¿no? Y siempre depende más o menos como de quién la esté contando. Si pensamos en un caso que nos es más cercano a nosotros, ahí está. No será lo mismo, a pesar de que tengamos como un mismo periodo, que nosotros leamos la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, a que si leemos la visión de los vencidos. Que ay, se me fue el nombre de ay, Miguel León Portilla. Entonces, aquí es como muy claro que a pesar de que tenemos un periodo como bien definido, la visión que tenemos eh, en cada uno de estos libros de ese mismo periodo es como muy, muy diferente, porque está vista desde dos ventanas completamente diferentes, ¿no? Entonces, es un poco como para darnos una idea de que este asomarnos al Renacimiento o este asomarnos a cualquier periodo siempre va a tener una carga. Nunca va a ser como neutro. Y tratar como de resolver qué cosa es el Renacimiento, pues en realidad es algo que nos puede llevar todo el semestre y entonces y no lo resolveríamos, entonces nos quedaríamos como atorados. Pensaba que era algo así como en las clases, seguramente les ha tocado, ¿no? Como en las clases de filosofía en México, que uno se puede pasar 3/4 partes del semestre discutiendo si hay o no filosofía en México o qué cosa es la filosofía en México antes de realmente ponerse a leer textos de filosofía en México, ¿no? Entonces, como eso nos puede llevar mucho tiempo, pues lo que vamos a hacer de manera más o menos arbitraria, pero consciente, es limitar como nuestro marco de referencia al siglo XV-XVI y geográficamente a Italia, porque ahí están como la mayoría de los autores que vamos a revisar en lo que resta del semestre. Pero bueno, eh, más allá como de esta, bueno, no sé si haya hasta acá preguntas, algún comentario sobre esta distinción. Bueno, y si no, más allá de esta como problematización, me gustaría comentar, no sé, algún par de cosas. Primero que no todo es difuso como en cuanto al Renacimiento. Si hay al menos dos puntos que me interesa como resaltar y que son particularmente importantes para lo que vamos a ver en el semestre. Y el primero de ellos tiene que ver con la recuperación del pasado que se hace en el Renacimiento y el segundo tiene que ver con un par de acontecimientos históricos objetivos, o sea, que sí sucedieron, que están ahí y que acaban influyendo de manera decisiva en la filosofía del Renacimiento sobre todo. Sobre esta cuestión de la recuperación del pasado, me gustaría como poner un par de ejemplos, bueno, 2, 3 ejemplos, que tienen que ver con justamente este asomarse de nuevo a esta antigüedad como gloriosa. Si bien reducir el Renacimiento a una mera recuperación del pasado puede ser limitante, eso no quiere decir que no haya sucedido. Eh, esta cosa que está aquí en la pantalla es el Panteón de Agripa, que es una construcción que está en Italia y que es como particularmente, ¿cómo decirlo? Eh, portentosa o fue todo un portento arquitectónico, porque en primer lugar, la distancia que hay del piso a donde acaba la cúpula es la misma que tiene como la cúpula de diámetro, que son algo así como 43 metros. De manera que lo que uno podría hacer en el Panteón de Agripa sería meter una esfera de 43 metros de diámetro. Lo cual era como todo un portento porque construir una cúpula que no tuviera soportes en medio y que fuera de esas dimensiones, pues es todo como un logro de arquitectura y de ingeniería. Esta cosa fue construida más o menos como en el siglo I después de Cristo y estuvo ahí y está hasta hoy en Italia, en Roma. O sea, no es algo que haya desaparecido en la Edad Media y haya
reaparecido milagrosamente en el Renacimiento, sino que siempre estuvo ahí. Lo que sí pasó en el siglo, a mediados como del siglo XV, principios del XVI, es que esta configuración de la cúpula le sirvió de inspiración a otro arquitecto, que es Brunelleschi, para lograr terminar el Duomo de Florencia, que es como esta iglesia de Santa María del Fiore, que durante mucho tiempo estuvo sin cúpula, porque es un poco más grande que la cúpula del Panteón, mide 45 metros, y pues era como muy difícil construirla, ¿no? Brunelleschi, bueno, primero Brunelleschi lo que hizo fue concursar para eh, esculpir las puertas del baptisterio, que es otra cosa que se ve por aquí en la diapositiva, aquí por donde está el campanario, un techito que está ahí, que se llaman las puertas del paraíso, pero perdió el concurso contra Ghiberti, que era otro arquitecto de ese momento, y pues ya, se fue como a seguir haciendo otras cosas, se fue a Roma, conoció el Panteón y entonces a partir de visitar el Panteón y de estudiar el Panteón y de ver qué habían hecho estos arquitectos en la antigüedad, pudo resolver cómo construir el Duomo de la Catedral de Florencia, ¿no? Entonces ese es como un pequeño ejemplo de recuperación del pasado a nivel arquitectónico. Más o menos por la misma fecha, en 1506, se descubrieron en Roma este conjunto de Laoconte y sus hijos, que en realidad es una copia romana en mármol de un original griego que estaba hecho en bronce y que pues influyó decisivamente como en la escultura del Renacimiento, ¿no? Si nosotros vemos escultura o pintura, bueno, hay más escultura que pintura de la antigüedad, podemos ver como esta gran perfección que tienen como para hacer los cuerpos, las expresiones, los movimientos. En cambio, si uno ve pintura o escultura medieval, como que se pierde ese encanto, ¿no? Como que sí se perdió algo en ese periodo. Y entonces, el hecho de que reaparecieran estas esculturas, bueno, algunas igual, de nuevo, ¿no? No es que hubieran desaparecido y después reaparecieron, algunas otras sí como esta, pero como este impulso y este espíritu de recuperar como ese pasado, pues dio pie a muchas otras cosas, a muchos otros escultores. Miguel Ángel vivía en ese tiempo cuando descubrieron la escultura. A la escultura le hacía falta la mano y se cuenta que Miguel Ángel le completó como la mano, ¿no? Entonces era como interesante. Y eso en cuanto a escultura, pero también tenemos que se recuperaron como muchos textos antiguos. Entre ellos, de nuevo pegado como a la arquitectura, tenemos los libros de arquitectura de Vitruvio, que se descubrieron en 1414, y que son particularmente importantes, al menos para este desarrollo posterior del teatro de la memoria, del que vamos a hablar después, porque justamente en él se describe un teatro vitruviano, que es un teatro en donde las gradas, como se ve en la ilustración, son un semicírculo, ¿no? Son un hemisferio. Entonces, aquí está descrito y lo que hace Giulio Camillo es retomar como esta figura del teatro vitruviano para desarrollar su teatro de la memoria, que como vamos a ver en algunas clases, lo que trata de hacer es reflejar el universo en la mente humana. Y junto con todos estos textos, pues se empezaron a recuperar como algunos otros. Hay una influencia de los humanistas a los que les importaba recuperar las lenguas clásicas, el griego, el latín. Se empezaron como a recuperar muchos textos, como vamos a ver ahora el Corpus Platonicum. Se recuperaron textos de Cicerón, se redescubrieron textos de Quintiliano, etcétera. Entonces es como un ambiente en donde sí tenemos como esta recuperación de la antigüedad, que como vamos a ver ahorita, tiene como mucha influencia en la Academia Florentina, en donde Marsilio Ficino tenía un papel fundamental. Y para eso me gustaría comentar este segundo punto que había mencionado, que era el de este par de acontecimientos históricos que son fundamentales y que tienen lugar casi en el mismo momento, a mediados del siglo XV, que por un lado es el Concilio de Ferrara y Florencia,
entre 1431, 38, 41 y la caída del Imperio Romano de Oriente. Entonces, para hacer así un poco como historia, así como regresando a la secundaria, tenemos que el Imperio Romano en algún momento llegó a ser como tan grande que ocupaba buena parte del mundo conocido, ¿no? Se extendía como hasta lo que ahora es Israel, Palestina, Siria, Irak, de ese lado hasta el norte a lo que ahora es el Reino Unido, en África, Libia, Túnez, Marruecos y toda la península ibérica, ¿no? Y por supuesto Italia, la península de los Balcanes, Grecia, etcétera. Entonces, el imperio llegó a ser tan grande en algún momento que tuvo que ser dividido. Entonces ya no teníamos solamente una ciudad capital, por así llamarla, sino que teníamos dos. Teníamos por un lado Roma en el Imperio Romano de Occidente y por el otro lado Constantinopla en el de Oriente, bautizada así, por supuesto, en honor a Constantino, que debe haber sido fundada en el siglo IV después de Cristo. Entonces, teníamos como esta gran división que para ese momento, ya para el siglo IV, la religión cristiana empieza a tener como cierto desarrollo. Todavía hasta principios del siglo IV la religión cristiana era perseguida, pero en 311 con el Edicto de Milán empieza a ser aceptada y para 380 pues básicamente ya es la religión oficial del imperio o de los dos imperios, porque esta gran división lo que va a generar, por un lado, es una iglesia eh, griega de Oriente, que ahora es la iglesia ortodoxa, y una iglesia latina de Occidente, que ahora es la iglesia católica. Las cuales se llevaban más o menos bien durante toda la Edad Media, pero en el siglo XI hubo una gran escisión, entonces se acabaron separando por completo. Que esta es como la primera gran ruptura que hay al interior del cristianismo. La segunda gran ruptura, por supuesto, es la que se da en el siglo XVI, justamente en el periodo como del Renacimiento con la Reforma Protestante. Lo interesante de todo este contexto, es que en el siglo XV, como les decía, se dio este concilio de Ferrara-Florencia, que lo que hacía, o uno de sus intentos, era reunificar a las iglesias. Bueno, antes de cambiar de diapositiva, un poco lo que pasó con esta división es que les decía que fue como en el siglo IV. Por supuesto, tenemos la caída del Imperio Romano de Occidente en 476, y un poco lo que pasa con eso es que muchos de los textos filosóficos que estaban presentes en Occidente acaban yendo de alguna manera a Oriente. Entonces quedan perdidos para el Occidente latino. La otra es que no necesariamente todos se acaban moviendo porque, como ustedes saben, la Academia Platónica, por ejemplo, pues estaba en Atenas, tenía alguna zona, alguna sucursal en Alejandría, la misma biblioteca de Alejandría, que tenía muchos textos, aunque se quemó en algún momento, estaban del lado oriental, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente como al caer el Imperio Romano de Occidente y al aislarse de alguna manera el de Oriente, deja a Occidente sin el conocimiento de muchos textos. Y lo interesante es que justamente cuando se da el concilio de Ferrara-Florencia y se trata de reunificar a estas dos iglesias, llegan a Florencia, a Ferrara, a Basilea, que es donde empezó el concilio, muchos sabios griegos, muchos sabios del imperio griego. Bueno, aquí está como el mapa, ¿no? Bueno, este es un mapa de los concilios, también un poco para ver eh, cómo los concilios fueron como moviéndose conforme se iban separando las iglesias, ¿no? El primer concilio fue el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea en 325, en donde se empiezan como a sentar el credo y todas estas cuestiones para defenderse un poco de las herejías que iban surgiendo, ¿no?
que las herejías eran como lecturas libres que se desviaban de la ortodoxia, ¿no? Entonces los primeros concilios pues tienen lugar por acá en Constantinopla, pero conforme va avanzando el tiempo, si pueden ver las fechas, empiezan a tener lugar un poco más de este lado. Les decía que el concilio comienza en Basilea, pero en 1431, pero después se desplaza a Ferrara para el 438 y después se va a Florencia y acaba hasta 1445. Cuando tiene lugar este concilio en Florencia, Marsilio Ficino debe tener algo así como entre 6, 10 años. O sea, era como muy pequeñito. El que sí ya estaba como más grandecito, mucho más grande, era Cosme de Medici. La familia Medici ya dominaba como toda esta zona, y tenía como esta influencia. Y entonces cuando llegan como estos grandes sabios griegos, entre ellos llega un personaje que se llama Gemistopletón. Y Gemistopletón le mete la idea a Cosme de Medici de fundar una academia platónica en Florencia. Entonces, que por supuesto después, varios años después, va a dirigir Marsilio Ficino. Y no solamente llegan como los sabios, sino llegan como muchas costumbres griegas, muchos textos griegos, muchos manuscritos. Entonces es un periodo como muy fructífero porque se empiezan a conocer muchas cosas que no se conocían en el occidente latino. Esta es una pintura de Benozzo Gozzoli, en donde se recrea como una procesión de los magos, de los reyes magos, en donde aparece Gemistopletón, que es este otro monito que está aquí en el recuadro, y pues que le había tocado como estar en una de estas procesiones. Eh, por supuesto, les digo que a partir de esto, pues después Cosme fundará la Academia Platónica, pondrá eh, a Marsilio Ficino a dirigirla, y en esa Academia Platónica, pues se celebraba el cumpleaños de Platón cada 7 y cada 9 de noviembre, se hacían reuniones, se comentaban los textos platónicos, etc. Entonces, ya para cuando Ficino es más grande, por ahí de 1460, por esa década, llegan a Occidente los textos platónicos, ¿no? Tenemos que este otro punto histórico muy importante, aparte de el concilio de Ferrara-Florencia, que es la caída de Constantinopla en 1453, con lo que cae el Imperio Romano de Oriente, hace que muchos otros sabios y muchos otros textos acaben migrando por completo a Italia, ¿no? Y entonces entre esos textos lo que llega es el corpus platónico. Puede que para nosotros no sea como muy relevante porque nosotros tenemos el corpus platónico a nuestra disposición desde hace mucho tiempo, pero para los italianos del siglo XV, el corpus platónico era completamente desconocido. Básicamente, como les había contado en algunas otras clases, durante toda la Edad Media, los textos de Platón no estuvieron disponibles para los pensadores occidentales. Se conocía solamente el Timeo y algunos fragmentos del Parménides y algunos otros fragmentitos por ahí eh, como esporádicos, por así decirlo, y a veces ni siquiera se conocían directamente, sino que la gente los conocía o los filósofos los conocían por traducciones incompletas, por comentarios incompletos también, etcétera. Era como lo que se tenía a la mano. De modo que el que haya regresado el corpus platónico a Occidente, pues es todo un acontecimiento que primero se deriva como de estos dos puntos históricos que son fundamentales y segundo, tiene una influencia decisiva en la filosofía de la época. Porque lo que hace Marsilio Ficino a petición de Cosme es justamente traducir el corpus platónico, que no estaba disponible. Traduce más o menos 16 textos platónicos. A algunos de ellos, a la mayoría, les hace comentarios y justamente de esos comentarios surge uno de los textos que vamos a revisar, que es el de Amore o el comentario al banquete de Platón.
de Ficino. Entonces, por eso es como tan importante. Pero hay otro texto, bueno, y esto es como una cuestión bien curiosa, porque hay otro texto o otro corpus de textos que llegaron a Italia en ese momento, que es el corpus hermético. Este no es que llegue así como en abstracto, sino que más bien Cosme de Medici manda a un monje también a Constantinopla a comprar manuscritos y a conseguir manuscritos. Y este monje que se llamaba Leonardo da Pastoia, lo que consigue es un manuscrito del Corpus Hermético. Y de nuevo, puede que nosotros el Corpus Hermético no nos diga mucho porque nuestra cultura quizá no tiene la influencia que tenía en esa época, pero para Leonardo de Pastoia, para Cosme de Medici, para Marsilio Ficino era fundamental porque se creía que el Corpus Hermeticum había sido escrito por Hermes Trismegistos, el 3 veces grande, eh, que era como un gran sabio griego, pero no solamente eso, sino se creía que toda la filosofía y toda la religión posterior habían bebido del Corpus Hermeticum. Se creía que el Corpus Hermeticum era anterior a Moisés y que Moisés, Platón, Zoroastro, Pitágoras, todos se habían basado en el corpus platónico, ¿no? Entonces, que regresara un texto como este, pues era una cuestión como fundamental. Dice Areli que viva Hermes por 3. Entonces, y pasó algo como bien interesante, ¿no? Porque, pues imagínense que llega como a la UNAM, así como el gran texto en el que se basan todos los textos que nosotros estudiamos. Entonces, lo que hace Cosme es decirle a Ficino que deje de traducir a Platón, que es como un pensador segundo, y que traduzca a Hermes, ¿no? Entonces, Ficino deja de traducir el Corpus Platonicum y empieza a traducir el Corpus Hermeticum. Y lo empieza a traducir también porque pues, Cosme ya está viejito y lo quiere leer antes de morirse y justamente Ficino lo termina a tiempo, Cosme lo lee y después se muere como no más de un año después, ¿no? Entonces, bueno, todo esto era para decir que justamente a pesar de que todo es confuso y borroso cuando uno trata de definir qué cosa es un periodo como el Renacimiento, hay puntos históricos o hay anclas históricas que no nos podemos pasar por alto y que acaban configurando como de alguna manera el pensamiento en el Renacimiento, ¿no? Y sobre todo con esta llegada a Italia de los textos platónicos y herméticos que van a determinar el pensamiento ficiniano y van a determinar después a muchos otros autores que tienen a Ficino como una base teórica. ¿Sí? Y aunque no tengan a Ficino, o sea, los pensadores que después leyeron a Platón, lo leyeron gracias a la traducción que hizo Ficino. Los autores que después leyeron el Corpus Hermeticum lo leyeron gracias a la traducción de Ficino. Entonces, Ficino es un personaje como muy importante en este periodo. La otra cosa interesante de este punto es que, bueno, hay dos cosas interesantes, ¿no? Primero, que esto nos da un poco una idea de cómo se consideraba o ¿cómo decirlo? Cómo se veía o cómo se entendía la búsqueda de la verdad o el acceso a la verdad en ese momento. Y podemos decir que tenemos al menos dos vías de tratar de buscar la verdad o el progreso, ¿no? Una vía que ve esta búsqueda de la verdad adelante, que sería más o menos con la que nosotros estaríamos eh, más habituados, porque pensaríamos como que el progreso es un ir avanzando hasta conseguir como un resultado más eh, perfecto, ¿no? Que esto se ve muy bien, les había hablado la otra vez de esta visión como de Comte y el positivismo. Esto se ve como muy bien en la visión positivista de Comte, porque en términos muy generales, según Comte, todas las sociedades pasan por tres estadios, que es un estadio mítico, un estadio teológico y un estadio científico. Y por supuesto el estadio científico es más perfecto, es mejor y es más deseable que los estadios que están atrás. Entonces ahí tenemos como que la verdad o el progreso o no sé, eh, el,
punto mejor está más adelante. Siempre está como un paso más allá. Por el contrario, la otra forma de ver esta búsqueda de la verdad es no buscarla en el futuro, sino buscarla en el pasado, que es justamente un poco este espíritu que tiene el Renacimiento, ¿no? Se considera que toda la verdad ha sido revelada en algún punto específico, que está ahí puesta en los textos de Hermes, y que conforme nosotros avanzamos en el tiempo, pues más bien lo que hacemos, en lugar de acercarnos a ella, es alejarnos. De manera que regresar a la verdad literalmente es eso, ¿no? Regresar a ese punto primigenio, volver a ver la antigüedad y recuperar como esa antigüedad. Entonces, si bien la definición que dice que el Renacimiento es una recuperación del antiguo es parcial y no acaba de completarlo, sí hay mucho de eso ahí, ¿no? Y entonces esta actitud de Cosme y de Ficino se nota mucho en eh, como en esta búsqueda de la verdad hacia atrás. El otro punto o problema es que Hermes nunca existió como tal. O sea, no es que los textos herméticos no hayan existido, sino que la figura de Hermes eh, no existió como tal. Ya Agustín, Lactancio o Isidoro de Sevilla decían que pues más bien había 5 Hermes, etcétera. Pero a principios del siglo XVII, más o menos como en 1616, un filólogo que se llama Isaac de Casaubon, pues acabó de determinar que el Corpus Hermeticum ni lo había escrito ese sacerdote egipcio que era Hermes Trismegisto, ni era tan antiguo que era anterior a Moisés, ¿no? Sino que más bien lo habían escrito entre los siglos 2 y 3 después de Cristo, y tenía como muchas influencias de filosofía griega, de pitagorismo, de cristianismo, de gnosticismo, de judaísmo. Entonces era como una plasta como de muchas otras cosas. De modo que todas esas cosas influyeron en los textos herméticos y no al revés, ¿no? Pero en el Renacimiento, todavía Ficino, todavía Campanella, todavía Camilo, todavía Bruno creían que Hermes era como este personaje que estaba muy, muy atrás. Y entonces esto nos mete como en un, si no en un problema, al menos sí en un punto en el que tendríamos que preguntarnos, más o menos como en el espíritu de este curso, ¿qué es lo que pasa cuando nos damos cuenta de que ese cimiento sobre el que se haya basado toda la construcción filosófica posterior, resulta que eh, no tiene la validez que creemos? Ujú. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de que los textos herméticos no son como tan antiguos y que Hermes Trismegistos no era como el gran sabio? De verdad, solo por eso tendríamos que botar a la basura todas las construcciones filosóficas posteriores, o si hay cosas que pueden como sobrevivir, ¿no? Porque es como un problema que ahí está, ¿no? Y es como un problema objetivo. Y cuando comentaba esto en clase, desde la primera vez que se me ocurrió contarlo en clase, pensaba que era algo así como ese capítulo de Los Simpson, donde van a celebrar el día de Jeremías Springfield, y Lisa descubre que pues más bien Jeremías Springfield no había sido como un gran héroe y un gran fundador, sino que había sido un pirata que se había robado no sé qué y que se había peleado con el presidente, ¿no? Entonces, es bien interesante porque lo que le pasa a Lisa es que toda esa construcción que tenía en torno a Jeremías Springfield, de repente se cae, ¿no? Entonces, ese fundamento que estaba ahí abajo, que era la figura de Jeremías, se rompe y parece que se le cae como todo el mundo que está construido encima. Y lo que trata de hacer es decirle a la gente del pueblo que pues Jeremías no era el bueno, sino que más bien era como un pirata. A ver, perdón. Como el día del garrote en Los Simpson, claro. O sea, es básicamente lo mismo, ¿no? Este, o sea, está basado en algo que resulta que no, pues que no estaba tan bien. No, no me acuerdo cuál era el fundamento del día del garrote. Seguramente también tenía que ver con Jeremías Springfield. Bueno, lo que pasa con Lisa es que trata de avisarle a la gente que pues todo lo que ellos creen
está basado sobre algo, sobre una creencia falsa, y que entonces tendrían que abandonarlo, pero pues al final se da cuenta de que eh, sería como muy cruel decirle a la gente que pues en realidad todo eso es una mentira, ¿no? Un poquito pasando al todo lo que está construido sobre el hermetismo, pues no es que nos dé pena y no tengamos que abandonarlo porque es muy bonito, eh, pero sí habría como muchas cosas que rescatar, independientemente de si esos textos hayan sido escritos en el siglo III después de Cristo o si realmente hayan sido como escritos eh, antes de Moisés, ¿no? Entonces, la respuesta como rápida para este punto era como más bien que no debería como desecharse todo por el solo hecho de tener como este problema de datación, ¿no? Vi que había un comentario, aquí está. Um, bueno, Manuel dice que el día del garrote era cuando mataban a las víboras, pero estaba basado en una creencia falsa ya que era para ocultar la corrupción del que inauguró ese día. Sí, no me acordaba de esa parte, pero bueno. Entonces, no sé, seguramente podemos encontrar muchísimos ejemplos de cosas así que están fundamentadas sobre un mito o sobre algo que a lo mejor, pues en realidad nunca pasó, ¿no? Es así, seguramente muchos de los símbolos nacionales de muchos países funcionan como así, ¿no? O sea, quién sabe si de verdad en 1325 los aztecas que estaban como huyendo de Azcapotzalco y que llegaron a la laguna de Texcoco, vieron un águila devorando una serpiente, ¿no? O sea, y dijeron, claro, aquí es el lugar. Por supuesto, el mito dice eso, pero pues quién sabe si eso haya pasado, ¿no? Pero acaba fundamentando como muchas eh, de nuestros símbolos patrios, y está en la bandera y etcétera, y puede que esté basado en un hecho que a lo mejor no pasó, o a lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pero bueno, para finalizar, solamente quisiera como recuperar, o sea, para cerrar también con estas cosas del texto de Mínguez, eh, quisiera como recuperar estos dos pasajes que menciona como al final, ¿no? Porque una de las cosas que dice Mínguez es que la cosmología como subyacente a cada época determina como muchas cosas, ¿no? Y que es bien claro que en el Renacimiento o en el paso de la Edad Media al Renacimiento hay una cosmología bien definida que es muy diferente a la que nosotros tenemos y que eso se ha reflejado como en algunos textos. El primer texto que recupera es eh, algún, algunos cantos de la Divina Comedia de Dante, donde se habla de aquel que hizo todas las cosas, se hablan de los orbes celestes y se habla también como del cielo y como de esta estructura cósmica, que por supuesto tiene detrás una imagen del mundo que se parece o es básicamente como esta que tenemos y sobre la que he insistido mucho. Y por el otro lado, tenemos que cita un texto de un pasaje de Bertrand Russell, en donde básicamente lo que dice, apelando como a ciertas cuestiones de la ciencia, es que todo lo que se presenta en el mundo y todo lo que pasa en él, pues parece que acaba siendo más bien resultado de choques accidentales de átomos. Uh-huh. Entonces, tenemos como dos textos de dos épocas diferentes, detrás de los cuales hay dos imágenes del mundo muy diferentes, ¿no? Una imagen en donde tenemos eh, ordenamiento y esta jerarquía como el de Dante, y en donde toda cosa tiene su lugar bien específica, y que los textos, además de esa época, en mayor o medida van a reflejar como esta imagen del mundo, y tenemos como esta otra imagen contemporánea que ya no tiene como esta jerarquía, ya no tiene un dios o un ordenador que pone cada cosa en su lugar y que todo se genera por caos. Y el problema de nuevo no es eso, sino el problema es que cuando nosotros desde este momento, que estamos mucho más cerca a Russell y a esta cuestión accidental de los átomos, nosotros, al acercarnos a este otro periodo que es el Renacimiento, que tiene otra imagen del mundo y otra cosmología, deberíamos ser conscientes de esta diferencia. Uh-huh. Por supuesto, podemos leer textos medievales, renacentistas, sin ser conscientes de ello,
O sea, claro que lo podemos hacer y nos podemos saltar por el arco del triunfo muchas cosas, pero si nosotros somos conscientes de estas diferencias, nuestra lectura va a ser como mucho más rica, ¿no? Entonces, eh, un poco en este curso o en estas clases, pues se trata más bien de hacer notar como estas diferencias. Pero bueno, hasta acá estos comentarios. No sé si hay alguna duda, pregunta, alguna cuestión que comentar. Algo más de... Sí, yo quería preguntar, Sí, perdón, yo quería preguntar algo. Este, en la parte del texto que nos mandó, hay una parte que dice: la reiterada atención a los aspectos religiosos ha potenciado las investigaciones sobre diversas experiencias filosófico-religiosas con raíces orientales. Y ahí no sé geográficamente a qué orientales nos estamos refiriendo. no estoy seguro, no tengo como presente ahorita ese pasaje, pero seguramente por orientales se está refiriendo como a esta cuestión donde decía que está el Imperio Romano de Occidente y de Oriente, eh, porque como que en esta cuestión de la recuperación del corpus hermético y las religiones orientales, lo que tenemos es un poco como de, eh, ¿cómo decirlo? O cómo resumirlo, como estas influencias, eh, Como de Medio Oriente. ajá, es que iba a decir como más deísta, como de lo que ahora sería Persia, y todas Ok, estas cosas que, por ejemplo, en el lado oriental están como muy presentes porque justamente es ese entorno geográfico, ¿no? Eso te digo, es lo que se me ocurre porque no tengo ahorita el texto, así que no sé exactamente dónde está. Ajá, y está perdido. Pero bueno, lo checo y te digo, ¿no? Pero bueno, creo que sería como por ahí. ok, Bueno, perdón ah, por la respuesta tan chafa. Pero bueno, es por ahí por donde creo que iría. Este, no sé si hay alguna otra cosa. ¿No? Bueno, estaba tratando de buscar el pasaje, pero no sé, no lo encuentro. Pero bueno, prometo revisarlo y lo comento en la siguiente clase, o pongo como un pequeño comentario acá, ¿no? Para tener como el contexto. Ujú. Bueno, Areli dice que estuvo como interesante el texto y le dio varias ideas para escribir. Gracias. Bueno, gracias a Mínguez. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en las siguientes clases es empezar justamente como a revisar eh, los textos como de estos filósofos, y entonces seguramente ahí van a salir como, bueno, no, seguramente, o sea, van a salir ahí como muchas cuestiones de esta estructura del mundo, y seguramente ahí vamos a poder encontrar como algunas influencias orientales, ¿no? O de estas como influjos como orientales que hay acá. Por ejemplo, en eh, ¿cómo se dice? En los planteamientos que tiene Giulio Camilo en torno al teatro de la memoria, tenemos no solamente como esta imagen del mundo que refleja el universo, sino también tenemos como muchos influjos de la cábala judía, ¿no? Que son, por supuesto, como de esta parte más bien medio oriental, ¿no? Ya lo vamos a ver, está basada no solamente en los 7 planetas conocidos en la astrología precopernicana, sino también está basada en las 7 sefirot de la cábala judía, ¿no? Entonces ahí hay como una cosa medio orientalosa, eh,
y pues ya, saldrán como algunas otras cosas, incluso en textos como el de Oculta Filosofía de Agripa y estas cosas. Pero bueno, si no hay como alguna otra cosa, vamos a dejarlo por acá. La semana que viene es Semana Santa, entonces no vamos a tener sesión. Y dentro de 2 semanas lo que vamos a hacer es empezar a revisar a Ficino. De Ficino vamos a leer 2 cosas o fragmentos como de 2 textos. El primero que será el de Amore, el comentario al banquete de Platón. Y también vamos a leer pasajes de los 3 libros sobre la vida. Entonces le vamos a dedicar como una clase al de Amore y la otra clase a estos textos. Y lo que vamos a ir haciendo será como rastrear estas influencias o estas cuestiones de la imagen del mundo que están en los planteamientos como de Ficino. Entonces lo que voy a hacer es que en un ratito voy a subir el de Amore, les voy a poner ahí como algunos pasajes que vamos a comentar la siguiente clase y pues ya, la dinámica será básicamente la misma. Haré como algunos videos que subiré por ahí en vacaciones y pues nos veremos acá en 2 semanas. Entonces, si no hay nada más, pues lo dejamos por acá hasta ahora y nos vemos regresando de vacaciones, ¿vale? Muchas gracias por conectarse. Bye. Buenas vacaciones. Gracias. Profe, hasta luego. Vacaciones. Gracias, profe. Gracias. Bonitas vacaciones. Igual, igual.